onda amigos? Estás en Perfiles de Especies. Yo soy Chuy y esta vez le toca a Dientes de Sable. Bueno amigos, como ya es costumbre en este canal, vamos a ver unos pequeños datos sobre esta especie. Su nombre científico es Esmigodon, el significado de su nombre es dientes de cuchillo. Su altura es de 1.3 metros. Su peso es de 420 kilogramos, o al menos es la especie más pesada que se ha encontrado. El periodo en el que vivió fue el Plioceno al Pleistoceno. Habitaba en praderas y sabanas hace aproximadamente 2.5 millones de años y su año de descubrimiento fue en 1842. Bueno amigos, se le conoce dientes de sable a todo aquel felino de gran tamaño cuya principal característica se basa en tener unos enormes caninos cuyo tamaño eran de unos 17 centímetros. A esta especie también se le conoce como tigre o león dientes de sable, el cual no es un término correcto para llamarlo. De hecho, una de las especies de este animal llegó a tener un tamaño de uno de nuestros tigres actuales, el cual es el tigre de Bengala. Eso sí, era mucho más musculoso y fornido, por lo cuanto a peso se refiere lo superaba con creces, ya que podría llegar a pesar hasta 420 kilogramos. Sobre la extinción de dientes de sable hay dos teorías o hipótesis. Una es que se quedaron sin comida de repente y ya no tenían nada que cazar, y la otra es el rápido cambio climático que sufrió en esa época. Sobre el descubrimiento de este animal, en unas cuevas ubicadas cerca de Lagoa Santa, en un pueblo de Brasil, fue descubierto por el naturista y paleontólogo danés Peter Quiggen-Lound, quien viajó a Brasil en varias ocasiones. El cerebro del Esmigodon o dientes de sable tenía en proporción a su peso un tamaño menor comparado con lo de los grandes felinos actuales, pero a diferencia de esto tenía un mejor olfato más desarrollado. Nuestros científicos determinan que los grandes colmillos de dientes de sable no eran de un uso para atraer a las hembras, ya que las dos especies los poseían. Del mismo modo, las dimensiones corporales entre ambos sexos no variaban mucho, por lo que sí es verdad que el felino vivió en grupos. Su manada más bien pudo tener comportamientos similares a los actuales caninos o hienas. Los felinos actuales suelen matar a las presas mordiéndolas en la nuca, fracturándoles la columna cervical. Para hacerlo, los grandes felinos utilizan sus colmillos especialmente adaptados para romper huesos. En cambio, la finalidad de los dientes de sable no era esta, ya que por su longitud eran relativamente frágiles y susceptibles de romperse si el animal los utilizaba para partir huesos. Es mucho más probable que tuviese una utilidad de tal doble. El dientes de sable los utilizaría para morder el cuello de las presas, bloqueando su flujo respiratorio por la tráquea y cortando las principales arterias que llegan al cerebro. Y para que esta operación no supusiera un riesgo para sus dientes, el animal debía mantener inmovilizada a su presa. A pesar de que era más fuerte comparado con otros grandes felinos, la mordedura de Esmigodon era más débil. Los grandes felinos actuales tienen agujeros cigomáticos más pronunciados, mientras que el de Esmigodon eran más pequeños, en tal grado que limitaba la potencia del músculo temporal y reduciendo la potencia de su mordedura. De hecho, en un análisis se dedujo que la potencia de la mordedura solamente era un tercio de la fuerza de una mordedura de un león. Además, el Esmigodon podría abrir la boca hasta un ángulo de 120 grados, mientras que el león solamente posee una apertura de 65 grados. Obviamente, por el tamaño de los dientes de sable, el tiempo en el que crecían era mucho más largo. Por ese motivo es posible que los ejemplares que se han encontrado jóvenes no pudieran hacer uso de estos para cazar y se vieran obligados a mantenerse dentro del grupo, siendo alimentados por los adultos durante el tiempo en el que estos felinos llegaran a ser mayores. Algunos puntos a favor del Esmigodon o dientes de sable es que tenía un gran sentido del olfato, mucho más desarrollado que el de los felinos actuales. Esto se ha descubierto gracias a los cráneos encontrados. Un cuello mucho más musculoso, unas extremidades muy potentes y musculadas. Las patas delanteras les servían para sujetar y tirar a la presa del suelo, mientras que las traseras soportarían todo su peso y la fuerza para llegar a tumbar a la presa. Unas garras retráctiles, algo que tienen los gatos, pero no tienen los leones o los tigres.
Estas cualidades que les acabo de mencionar nos dan como resultado que el esmilodón se asemejaba más a un lince que a un león o un tigre. Por eso, como les decía, que el término correcto para llamarlo no era tigre o león. Sobre su alimentación, cada día parece quedar más claro que Dientes de Sable se especializó en la caza de grandes presas, tales como el bisonte, el ciervo, el alce, el mamut y perezosos gigantes, y se cree que esta misma especialidad que tenía para cazar fue una razón de la cual los llevó a la extinción. En estudios recientes han descubierto que el desgaste de sus colmillos no es porque royeran los huesos de sus presas, sino por la cantidad de veces que cazaban, ya que ellos eran los reyes de la caza en ese momento. Y sí, amigos, aun siendo los reyes de la caza, como todos los animales de esa época y de la nuestra, también tenían enemigos que les atacaban, como podría ser el lobo gigante, el oso bulldog, el oso cara corta, etc. Bueno, y quizás también el hombre, aunque esto todavía no ha sido demostrado. Bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para que yo pueda subir más contenido. Bueno, yo soy Chuy y nos vemos en el próximo video. Sale.